Avanza a buen ritmo la investigación por un presunto esquema de tráfico de influencias en el llamado caso Caliwarma. Este mega operativo que lidera el fiscal Reinaldo Avia tuvo como centro de operaciones la ciudad de Trujillo, pero también allanamientos y detenciones en Ancash y en Lima. Lore, es interesante porque el hermano de César Acuña, Óscar Acuña, está como no habido, se allanó su vivienda, a quien se ha detenido, y dentro de las detenciones más notorias está la de Aníbal Morillo, quien era el gerente de salud. ¿Cuál es la historia detrás? Te la contó la unidad de investigación, te la contó Punto Final a propósito de lo que sería una serie, Lore, de pagos que habría hecho Frío Inca en persona de su fundador Nilo Burga, quien fue después encontrado muerto en un hotel de Lima. Habría hecho pagos al hermano de César Acuña, claro, a Óscar Acuña. ¿Para qué? Para buscar una conexión con la Gerencia Regional de Salud de Trujillo y así lograr que ni la fiscalización ni las supervisiones a cargo de esa Gerencia de Salud afecten su fábrica de Frío Inca, ¿no? Afecten un poco su negocio. Esto es lo que para la Fiscalía es cohecho pasivo, un delito de corrupción. Y atención porque ha sido detenido preliminarmente quien estaba a cargo de esa Gerencia Regional de Salud, un hombre cercano de César Acuña. Vamos a ver, Lore, el momento en el que los policías y fiscales ingresan en la madrugada a la casa de Aníbal Morillo, gerente regional de salud, que pasó de gobernar, de dirigir la salud en la libertad, a estar hoy preso, investigado por delitos de corrupción en el mega caso titulado Caliwarma. Vamos a ver cómo fue detenido este ex gerente regional. Buenos días. Buenas, ¿qué tal? Señor Morillo. Sí. Sí, bueno. ¿Cómo se llama usted? Aníbal Morillo, ¿verdad? Ya, ¿lo general le damos en la sala? Sí. Es un requerimiento de detención que ha sido fundado, aceptado por el Poder Judicial. Una detención preliminar, allanamiento. ¿Para qué firma, por favor, su resolución? Tenía que dar, no voy a ver abogado, ¿no? Ahorita primero notificamos y ahorita lo vamos a seguir. Tenemos que notificar que hemos ingresado. Vamos a hacer paso a paso, no se preocupe. ¿Tiene abogado particular para comunicarse? Sí. De ser el hombre más poderoso en la salud en Trujillo a estar con detención, Lore, ¿por qué? Porque al tener un cargo tan importante como gerente del gobierno regional en la cartera de salud, gerente de salud, dirigía lo que podrían ser supervisiones, lo que podría ser la fiscalización a algunos proveedores de lo que fue Caliwarma, ¿no? Allí es donde, desde los interesados de esta fábrica Frío Inca, habrían buscado un acercamiento con este gerente regional de salud. Muy parecido a lo que se dio en el caso de la Dirección Regional de Salud en Puno, donde también se sobornaba a funcionarios de la región Puno, del área de salud, para que los exámenes, los análisis de laboratorio de las latas, de los enlatados de Frío Inca, que se daban a los niños y que en algún caso causaron una grave intoxicación, para que esos exámenes y esos estudios salieran de manera favorable para la empresa, para el proveedor, para Frío Inca, ¿no? Esa misma lógica, ese acercamiento indebido con una autoridad sanitaria es lo que hoy está generando 3 detenciones, Lore, y allanamientos incluso en la vivienda del hermano del, ya no podemos decir gobernador regional. César Acuña está más bien en campaña. Estaba ayer por Moyobamba haciendo campaña y ahora quiero mostrarte la imagen de Óscar Acuña, porque quizá algunos dirán, oye, ¿por qué me estás hablando de César Acuña aquí? Claro. Todo esto sucede y la policía y la fiscalía investigan presuntos delitos de corrupción cometidos desde un proveedor de Caliwarma con conexión en el gobierno regional que dirigía César Acuña. Él es Óscar Acuña. Y bueno, básicamente Óscar Acuña habría sido para la fiscalía el facilitador, el que de alguna manera conectó a Frío Inca con la gestión de su hermano. Esa es la tesis de la Fiscalía, ¿no? Esa es la tesis, y yendo un poquito más a la tesis, hay una ruta de dinero. Justamente estábamos con Hernán, nuestro compañero de la unidad de investigación, que mostraba no solamente las conversaciones de WhatsApp,
sino vouchers. Y además recordábamos las declaraciones de Óscar Acuña en su momento a Punto Final, se las daba a Christopher Acosta, donde aceptaba haber recibido dinero. Primero hablaba de montos menores, ¿no? 15.000, 20.000, pero Christopher le dice, no, son 77.000 los que tiene acreditados la Fiscalía. El total de los pagos. El total de los pagos. Bueno, es que fueron préstamos, ¿no? Pero a partir de la información recogida, porque al final el tema bancario es público, primero que es raro que te preste una empresa y no una persona natural. Una persona natural te puede prestar lo que quiera, pero que lo haga una empresa es extraño. No tendría por qué, porque te descuadra la caja, después la SUNAT te pregunta. Eso no es nunca una buena idea. Pero en todo caso no está acreditado el pago de vuelta. ¿En qué momento yo, que no soy proveedor, yo que no trabajo allí, yo que no tengo ningún vínculo más que amical en todo caso, me tendría que prestar una empresa y a la que no le he devuelto ni tampoco tengo un contrato firmado que acredite que eso se trata de un préstamo? Raro que una empresa opere de palabra. Claro, esto más parece la excusa del propio Óscar Acuña, que dice, esa plata que ingresó de parte de Frigo Inca era un dinero que me estaba prestando mi amigo Nilo Burga, claro, ¿no? Vamos a escuchar la declaración en exclusiva que dio para Latina el fiscal Reinaldo Avia desde Trujillo, por supuesto, en el entendido de que desde aquí también salió la investigación, la historia, cómo se contó. Finalmente esto está haciendo que la Fiscalía de alguna manera se ponga las pilas y ordene detenciones, ordene allanamientos. Vamos a ver la declaración del fiscal Avia. De un caso sumamente complejo que tiene que ver con una red de corrupción que habría iniciado pues obviamente desde el centro de la empresa Frigo Inca, que en su momento el dueño era el que en vida fue el señor Nilo Burga, ¿no? También se ha detenido a una persona y sobre todo en esta oportunidad a funcionarios que están vinculados con la Gereza de la Libertad, esto es a la Gerencia Regional de Salud de la Libertad. Estas personas tenían que ver con la vigilancia o inspección sanitaria dentro de las competencias que ellos realizaban, sobre todo a la producción, al sistema de producción de la empresa Frigo Inca. Y estos funcionarios presuntamente habrían recibido sobornos con la finalidad de flexibilizar los controles sanitarios. Esa era la dinámica de cómo operaba esta red, ¿no? No solo pagando sobornos, sino también esperando que las autoridades sanitarias sean totalmente dóciles con Frigo Inca, ¿no? Y claro, ¿cuál fue el resultado? Tenías enlatados que salían de esa fábrica, iban a parar a distintos colegios, eran servidos como desayunos para distintos escolares y escolares intoxicados, ¿no? Seguimos en el drama de Caliwarma, se cambió el nombre, pero la realidad de ese programa no parece cambiar. Hoy la directora de programas de alimentos del MIDIS daba una conferencia intentando decir, estamos cambiando, vamos a comprarle a proveedores regionales, nuevos anuncios y más anuncios que lo que espera la madre de familia preocupada porque su hijo en condición vulnerable reciba un buen desayuno escolar es: el anuncio no me está sirviendo mucho, me sirve que tu comida esté en buen estado y que no falte, que siempre tengamos este tipo de asistencia. Eso es un poco lo que de alguna manera la ciudadanía y sobre todo las poblaciones vulnerables que reciben estos desayunos quieren ver, por ejemplo, de la ministra Leslie Chica, que es la nueva titular del MIDIS, ¿no? Pero que en realidad, y como también lo reveló Punto Final, tiene bastante relación con el exministro Julio de Martini, que estuvo involucrado en el escándalo Caliwarma. Entonces uno se pregunta, ¿de verdad era la persona más idónea para nombrar, más allá de que sí, tenía varios años de experiencia en el sector, en el ministerio, entendiendo que tenía esta relación tan cercana con una persona cuestionada en medio de las investigaciones por uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha tenido nuestro país en los últimos años, porque estamos hablando además de intoxicaciones a niños vulnerables? Realmente, además, tiene la distancia, la perspectiva para poder avanzar en este proceso que, si bien le han cambiado el nombre, sigue trayendo los mismos problemas, porque recordemos que la semana pasada estábamos hablando de escolares que habían sufrido una intoxicación en Huánuco. Justo en la visita del presidente Claro. y de la ministra Leslie Chica. Efectivamente, Lore, la pregunta sería, ¿la ministra tiene la vocación
de reformular, de replantear este programa de desayuno escolar, o más bien hará las veces de una operadora que cubre a la gestión anterior? Claro. La ministra Leslie Chica viene de trabajar como asesora en gestiones anteriores del MIDIS, por eso surge la duda. Está en Trujillo también Leslie Chica acompañando la delegación presidencial. Viajó por primera vez el presidente en el avión presidencial y llevó a todos los ministros. Lore, vamos a recordar el reportaje de la Unidad de Investigación de Latina para que vean cuál era el asunto acá, cómo hay que estar atentos a las reuniones que pueden tener algunos funcionarios con terceras personas. ¿Quién era aquí la tercera persona? Óscar Acuña, uno de los hermanos de César Acuña. ¿Cuál era el objetivo? Que se reúnan el dueño de Frío Inca y el máximo representante de la autoridad sanitaria a nivel regional. Vean este recorte de lo que fue el reportaje emitido el 26 de octubre. Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2023, Nilo Burgamalca, fundador de la empresa Frigo Inca, llevó a Segundo Pineda Astopilco, jefe de producción de la planta, a una reunión con Óscar Acuña Peralta. ¿Usted se reunió en Trujillo con el señor Nilo Burga en el año 2023? Claro, él venía acá a mi oficina. Aquí fue la reunión. Claro, acá vino. En la cita, Burga tenía especial interés en conocer y trabajar de la mano de Aníbal Morillo, el gerente regional de salud de La Libertad, cuya dependencia estaba a cargo de las inspecciones sanitarias. Quería una reunión con Aníbal Morillo. Yo dije que yo no tenía nada que ver en la región. Bueno, ahí estaba entonces uno de los hermanos de César Acuña que ahora está como no habido. Digamos, la fiscalía fue a allanar su casa y no lo encontró. Y por cierto, recordemos que emitido el reportaje de Punto Final, desde APP emitieron un comunicado anunciando que todos sus militantes se tenían que regir bajo los más altos estándares y que frente a esta acusación, investigación a Óscar Acuña, no iba a participar de las elecciones al 2026. Pero ya este intento de desmarque suena a poco frente a estas nuevas medidas que plantea el Ministerio Público autorizadas por el Poder Judicial. Y hasta el momento, creo, César Acuña no se ha pronunciado al respecto, porque al final del día esto termina salpicando al gobierno regional. César Acuña ya no piensa en Trujillo hoy, Lore, porque además de haber dejado una gestión donde se le criticó no solo el manejo presupuestario, sino también la crisis de seguridad ciudadana en la que está Trujillo, mucho más álgida de la que puede vivir Lima con las diferencias de población que hay, sobre todo en tamaño. César Acuña hoy está pensando en la presidencial. César Acuña está en campaña por todo el país, está en Moyobamba, impulsando desde su plataforma de negocios, desde su universidad, su campaña hacia la presidencia. Vamos a ver otra parte del reportaje que develó este esquema de pagos y lo que la Fiscalía investiga como cohecho pasivo. Vamos a ver la línea de tiempo y la línea de los pagos que se hicieron desde Frío Inca hasta Óscar Acuña Peralta. Miren. El contacto y la gestión que Burga le pediría a Óscar Acuña, sin embargo, no le saldría gratis. La Fiscalía Anticorrupción cuenta con el detalle de los dineros recibidos por el hermano de César Acuña. El 23 de octubre de 2023, el negocio de conservas de Nilo Burga concretaría 2 entregas de dinero a favor de Óscar Acuña, una por 5.000 y otra por 7.000 soles. El 28 del mismo mes, Frigo Inca transfirió a favor del hermano de César otras 2 sumas de dinero, una por 30.000 soles y otra por 20.000, para finalmente, el 13 de diciembre de ese año, concretarse una última entrega por 15.000 soles, en total 77.000 soles. Esa es la plata que Óscar Acuña dice fue un préstamo, que ya devolví. Así Claro. que aquí no hay para mí ningún delito, dice Óscar Acuña, pero mira, la Fiscalía hoy ha ido a allanar esa vivienda y a detener a 3 funcionarios implicados en esta investigación. Reitero, el detenido más notorio a nivel de nombre y de cargo fue Aníbal Morillo, gerente regional de salud, que al día después del reportaje renunció al cargo. Así está la situación. Y Óscar Acuña también tenía orden de detención. Había una orden de allanamiento contra su Ok. vivienda, por eso se habla de
Esta no ha habido. Ya se presentó y no estaba en ese lugar. Claro, no está en categoría de prófugo de la justicia porque no había un requerimiento sobre su persona, sino sobre los inmuebles. Sí, las otras detenciones eran a otros tipos de funcionarios, digamos, que habrían participado de este esquema, ¿no? También se hizo incautaciones, por ejemplo, se inmovilizó enlatados en la fábrica de Frigoinca. Eso es interesante y lo mencionaba también nuestro compañero Hernán de la Unidad de Investigación, porque se suponía que frente ya al cierre de la fábrica, a la declaración de la quiebra y al riesgo potencial que representaban estas conservas con diferentes nombres, todos esos lotes debían ser incautados, desaparecidos por la autoridad sanitaria pertinente, pero resulta que la Fiscalía se encontró con esos lotes y uno se pregunta, ¿esos lotes no se han movido en todos estos meses o quizá han seguido siendo vendidos en otros lugares? Labor de las autoridades sanitarias, asegurarse que todo producto que va a llegar a la mesa de los peruanos tenga un efectivo control, una fiscalización, una supervisión. Por eso son productos con registro sanitario. Aquí bien harían las autoridades actuales de salud en Trujillo explicar un poco si esos productos van a ser comercializados o no. Se entiende que la empresa ha sido dada de baja como proveedora de Caliwarma, pero la propia ministra Leslie Chica decía, hemos heredado proveedores antiguos, así que imagínate qué otras empresas no podrán estar en una situación similar.